Bueno, antes que nada, muchas gracias al Instituto de Posgrado en Derecho, a la licenciada Karen Chávez y, por supuesto, a mi compañera candidata, la doctora Osiris García, por estar compartiendo hoy aquí con ustedes esta mesa. Yo me siento muy afortunado de estar hoy aquí, de todas las personas que nos acompañan, tanto en redes sociales, a través de medios electrónicos, como aquí presentes, por dedicar esta parte de su mañana de sábado a poderse informar de este ejercicio histórico y sin precedentes que estamos viviendo hoy los mexicanos, que es elegir a nuestro Poder Judicial Federal. Y digo sin precedentes porque al menos no tiene precedente en nuestra historia reciente en México, aun y cuando, pues bueno, ya hace varios años la Corte Suprema de Justicia era electa y esa elección nos dio perfiles de tan grande calado como el mismo don Benito Juárez García, que fue presidente de la Corte bajo el sistema de aquel sistema de elección popular. Entrados un poco al tema, y me gustaría hacer una anotación puntual para que pudiéramos tomar como punto de saque del tema de la paridad de género. Y es que en primera he de confesarles que yo soy un convencido de que el México de hoy es o debe ser, pero cada día la brecha entre ese deber ser y ese es más cerrada, un México paritario. Déjenme darles un dato. Hoy por hoy, solamente una de cada 5 personas titulares del Poder Judicial de la Federación es mujer. Y por personas titulares me refiero a ministras de la Suprema Corte, magistradas de circuito, magistradas de la Sala Superior o de las salas regionales del Tribunal Electoral, o bien juezas de distrito. Solamente una de cada 5 personas titulares es mujer. Esto desempata, por supuesto, con una realidad de un México paritario en el que hoy vivimos. Dicen que los mexicanos tenemos poca o mala memoria. Y eso, pues a veces es cierto. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de memoria de hace no menos de, más bien, de hace no más de un año, ¿no? Como ustedes saben, el último proceso de elección federal renovamos, además de todo el Congreso de la Unión, pues a la presidencia de la República, que hoy encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. En este ejercicio de memoria, recordemos sencillamente que para que no pase inadvertido, porque a veces también no es que tengamos mala memoria, sino que pasamos inadvertidos ciertos hitos históricos que acontecen frente a nuestras narices, y es que no solamente elegimos a la primera presidenta de México, sino que además aquella noche de la elección, la persona que nos confirmó el resultado previo y después el resultado final del conteo, pues fue también la primera presidenta o consejera presidenta del INE, la licenciada Guadalupe Tadei. Fue quien nos dio esa noticia a todos los mexicanos. Cursado las etapas de impugnaciones electorales y vaya todo lo que tiene que resolverse en instancias jurisdiccionales, la magistrada presidenta que confirmó el acta de mayoría y validez, confirmando el resultado de la elección presidencial, pues fue la magistrada Mónica Soto, también magistrada presidenta del Tribunal Electoral. Y llegado el día de la toma de protesta, instalada en sesión de Congreso General, el Congreso de la Unión, pues le tomó protesta a la hoy presidenta, ni más ni menos que la maestra Ifigenia Martínez, que en paz descanse en su calidad de decana del Congreso. Entonces, claramente, México hoy por hoy, pues es un México en el que no se entiende, si no es por el papel de muy importantes mujeres, que todas ellas, desde la presidenta Sheinbaum, la consejera presidenta Tadei, la magistrada presidenta Mónica Soto y en paz descanse doña Ifigenia Martínez, pues no ocuparon ese lugar por el simple hecho de ser mujeres, sino por antes que nada, por ser grandes mexicanas al servicio de su país. Ahora, esta realidad que es innegable, pues desempata un poco con el primer dato duro que dimos, ¿no? Solamente en el Poder Judicial, una de cada 5 personas titulares es mujer. Eso, entre muchas otras cosas, es de las noblezas que trae consigo la reforma, porque eso va a cambiar a partir de la nueva configuración del Poder Judicial con la elección de 2025 y la elección de 2027. Nos vamos a tener ahora un Poder Judicial federal y también poderes judiciales locales en las cuales la paridad de género es una regla absoluta, tan es así que así lo veremos en las boletas. Como ustedes saben, hay una lista de candidaturas mujeres y una lista de candidaturas hombres, lugares para unos y lugares para otros, garantizando un pleno acceso en condiciones de equidad. En fin, dicho eso, pues podemos, también quisiera yo hacer unas pequeñas puntualizaciones sobre el proceso histórico que estamos viviendo.
Y es que, a ver, no ha sido ajeno para nadie que este proceso es un proceso de gran calado, que muchas generaciones no habían tenido la oportunidad de vivir, pero que sobre todo, más allá de eso, a mí me gusta mucho puntualizar que somos la primera generación, quienes hoy estamos vivos, somos la primera generación de mexicanos que podemos dar un viraje institucional tan profundo, y lo digo con total franqueza y no es exageración, sin derramar una sola gota de sangre. Esto a la generación de nuestros abuelos o de cualquiera de nuestros antepasados hubiera costado, sin duda hubiera costado más de una vida. Y vaya, a la historia me remito, ¿no? O sea, somos una sociedad, una democracia naciente, un país con poco más de 200 años de historia independiente, pero que nuestras transformaciones institucionales nos han llevado a guerras que desafortunadamente en el pasado solamente nos pusieron a pelear a mexicanos contra mexicanos y hoy por primera vez tenemos pues un viraje institucional que parte de un clamor social y de una demanda popular y democrática, quedamos pues con una transición pacífica y sí, sin duda alguna democrática, no solamente por las urnas, sino por esta cercanía y estos ejercicios cívicos que estamos teniendo. Eso habla en gran medida de la estatura democrática que hemos alcanzado como país y que sin duda también venimos alcanzando como región. Yo también nunca he tenido, vaya, titubeos al decirlo. Considero que los mexicanos somos los líderes naturales de la región latinoamericana y con este proceso electoral estamos también dando un gran ejemplo a la región de cómo se pueden hacer transformaciones de gran calado sin necesidad de llegar a la confrontación social y por las vías pacíficas e institucionales. En fin, dicho esto, a mí me gustaría un poco abordar, sobre todo pues por respeto al foro académico que nos escucha el día de hoy, la cuestión de la paridad, porque he de decirles algo importante. También el modelo paritario que presenta la reforma, pues ha presentado ciertos cuestionamientos tanto en la academia como en el foro. Y vaya, eso no es extraño, no hay un modelo institucional perfecto y quien diga que lo hay, pues no solamente miente, sino que se engaña a sí mismo, ¿no? Siempre, absolutamente todo modelo institucional es perfectible. En este sentido, hay una pregunta muy concreta y la voy a poner yo el ejemplo con la boleta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como sabemos, los mexicanos tenemos el mandato constitucional del 1 de junio elegir a 5 mujeres y 4 hombres de entre la lista de candidaturas que se presentarán en la boleta para conformar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y he de hacerles una confesión. Revisando el listado de candidaturas, honestamente, a mí, y esto lo hablo desde mi foro personal, me convencen más de 5 mujeres y menos de 4 hombres. Y entonces, si lo, claro, no les puedo decir quiénes, ¿no? Porque desde luego aquí el INE me caería encima y como candidatura pues no puedo pronunciarme en favor de nadie, pero lo que sí les puedo decir es eso. A mí personalmente me convencen más de 5 mujeres y menos de 4 hombres. ¿Por qué no puedo votar por 6 mujeres y 3 hombres? ¿O por qué no puedo votar por las 9 mujeres? Bueno, pues esto encuentra cierta explicación en una teoría que ahorita vamos a abordar de una forma muy sencilla, pero más allá digamos, de la parte teórica, pues atiende a un modelo de necesidad, ¿no? Los mexicanos, como ya dijimos, tendremos que votar por 5 mujeres, 4 hombres, y muchos, además de su servidor, nos hacemos la pregunta de, bueno, pero si lo que buscamos es la paridad y que precisamente pues haya una mayor participación de la mujer y todo esto, que es sin duda una de las metas que busca la reforma, pues ¿por qué no podemos hacer este ejercicio? ¿Por qué nos limitan a 5 mujeres, 4 hombres? O en el caso de las salas regionales del Tribunal Electoral, ¿por qué a 2 mujeres y no a tres podemos elegir? Bueno, pues eso tiene que ver de nuevo con pensar en la justicia, en la paridad, pero también en la equidad. Déjenme hablarles un poco que a los abogados no les será desconocida la teoría, pero sobre todo creo que hay que abordarla en un poco en un lenguaje más llano, en favor de todos aquellos que nos escuchan ajenos al foro de la abogacía. John Rawls, un teórico estadounidense, que en la década de los 70 volvió a reconciliar el derecho con dos concepciones fundamentales que hasta entonces se habían empezado a olvidar a consecuencia de las ideas del liberalismo económico que se habían hincado o ahondado en la disciplina jurídica. John Rawls escribió su teoría de la justicia,
y digamos, después de un buen tiempo en el cual desafortunadamente el derecho se había desempatado bastante, tanto del concepto de justicia como del concepto de ética, pues Rawls vuelve a inmiscuir al derecho en este ejercicio y escribe su teoría de la justicia, que como bien los abogados saben, empata bastante el concepto de justicia con el concepto de equidad y algunos traductores dicen inclusive con el concepto de imparcialidad. En fin, la teoría de Rawls, que abreva hasta cierto punto un poco también de las teorías contractualistas en las cuales se parte que de un nivel teórico para creer que hay un estado de naturaleza en el cual los seres humanos tomamos decisiones o podemos discernir, digamos, para después configurar la sociedad en la que vamos a vivir. Y esto desde luego tiene que ver directamente con los postulados que tuvieron tanto Juan Bodino en sus 6 libros de la República como Jean-Jacques Rousseau en su Contrato Social. Rawls hace un poco ese símil, pero lo transforma muy a su manera para decir, bueno, en esta condición originaria nos vamos a encontrar todos en la sociedad cubiertos por el velo de la ignorancia. ¿Y qué es esto del velo de la ignorancia? Entendamos no la ignorancia como un descalificativo, que hoy podríamos pensar en ello así, sino como un velo de la ignorancia que nos hace ignorantes respecto de la posición que vamos a ocupar en la sociedad que vamos a conformar. Entonces, bajo ese velo de la ignorancia, todos los que estamos en este auditorio, si nos pusiéramos el velo de la ignorancia, saldríamos por un momento de nuestra realidad y no tendríamos idea de qué profesión vamos a tener en la sociedad, o siquiera de si vamos a tener profesión, si nos vamos a dedicar a un trabajo manual, a un trabajo profesional. No tenemos idea tampoco de si vamos a ser creyentes, agnósticos o a qué profesión religiosa nos vamos a adscribir. No tenemos tampoco idea de si naceremos ricos, pobres, ¿no? De la clase media. Y bajo este velo de la ignorancia no sabemos incluso, considero yo, si seremos hombres o mujeres en la sociedad en la que vamos a desempeñarnos y en función de eso, qué ventajas y desventajas sociales puede acarrearnos cosas tan, vaya, concomitantes a nuestro ser como lo es el género. Entonces, el velo de la ignorancia empieza a desplegarse de poco en poco, dice Rawls. Y en función de ese despliegue del velo de la ignorancia, vamos tomando decisiones para configurar una sociedad que sea lo más justa posible. Pero ¿cómo hacemos la sociedad más justa posible si no sabemos qué posición vamos a ocupar? Pues bueno, eso nos lleva a una regla de necesidad en la cual necesariamente, valga la redundancia, elegiremos la posición en la que aún en la posición más desaventajada, pues no quedemos tan mal parados. Porque si todos estamos cubiertos bajo este velo de la ignorancia, en teoría nadie se va a arriesgar a quedar muy mal parado cuando el velo se despliegue y se dé cuenta que lleva en su persona todas las vulnerabilidades posibles en una sociedad. Bajo esta teoría de Rawls, dice, pues vamos a empezar a tomar decisiones que en justicia, ¿no? La justicia que construiríamos en este foro, todos cubiertos por el velo de la ignorancia, pues tendría que ver mucho con la concepción de equidad o de imparcialidad. Porque claro, si yo no sé si voy a ser hombre o mujer, si voy a ser rico o pobre, si voy a ser católico, protestante, ortodoxo o maometano, ¿no? Pues entonces lo que voy a querer es una sociedad que sea lo más equitativa posible. ¿Y qué tiene que ver esto con el problema de las 5 mujeres y los 4 hombres que yo estaba planteando al principio? Pues muy sencillo, ¿no? O sea, al final del día, el 1 de junio, acudimos todos los mexicanos a las urnas hasta cierto puntos cubiertos por el velo de la ignorancia porque no sabemos nuestro vecino cómo quiere votar. Y a lo mejor yo quiero votar por más de 5 mujeres y de 4 hombres, pero habrá gente que inclusive sesgado por los más atávicos, vaya, deseos de prevalencia de un solo género en el poder, pues que diga, no, pues yo quiero votar a todos hombres, ¿no? Eso también existe en nuestra sociedad, no lo podemos negar. De tal manera que un poco el diseño institucional que nos da la reforma y que fortalece el Instituto Nacional Electoral, pues implica tomar en el mejor sentido de la palabra, ¿no? El entendimiento de que el día 1 de junio estaremos cubiertos por este velo de la ignorancia que se irá descubriendo conforme los cómputos distritales vayan avanzando y solo entonces nos daremos cuenta de cuál fue la voluntad de los mexicanos, pero pensando en justicia como imparcialidad o justicia como equidad, así como nos convocaba Rawls a hacerlo en ese libro tan famoso publicado en la década de los 70,
pues tomaremos una decisión en la cual, sin importar, no vamos a tomar el mayor de los riesgos y ciertamente el menor de los riesgos, pues es vernos forzados a votar por 5 mujeres y 4 hombres, que desde luego es un ganar-ganar porque nos lleva al menos a una paridad que hoy por hoy, como dijimos en el dato duro que aportamos al principio, no existe en el Poder Judicial de la Federación. Y lo que es una buena noticia es precisamente eso, que a partir de la configuración que se dé en el Poder Judicial en 2025 y en 2027, pues llevaremos al último rincón del país o del entramado institucional del gobierno, a la última rama del gobierno, que era la rama judicial, que pues un poco más había tardado en dar este brinco, porque como ya dijimos, bueno, pues ya tenemos una presidenta de la República, ya llevamos varias legislaturas federales en las cuales tenemos una paridad total en el Congreso, tenemos, en fin, una lista inacabable de señoras gobernadoras, de señoras alcaldes, de señoras presidentas municipales, pero seguíamos teniendo, o seguimos teniendo hasta el día de hoy en que estamos hablando, un total de 1 de cada 5 personas titulares es mujer en el Poder Judicial de la Federación, y eso está por cambiar sí o sí, y creo yo que pues sin duda, en parte, digo, yo honestamente desconozco si quienes hicieron la reforma estaban pensando en roles cuando la redactaron, pero me parece que sin duda alguno de los asesores parlamentarios sí lo estaba haciendo. Y por eso es que tenemos pues este modelo institucional que nos acerca y le da este empuje a la última rama del gobierno en colocarse en una paridad total. Un poco, pues con esto cierro el comentario quizás más académico que me parecía muy importante hacerlo. Y no quiero soslayar, pues ahora también entrar al tema de lo que la campaña ha representado y de lo que la reforma misma ha representado. A diferencia de la compañera, la doctora García Torres, yo soy emanado de la iniciativa privada y bueno, yo creo que litigantes y personal jurisdiccional hemos convivido mucho en el México del presente y agradezco yo siempre cuando hay buenos perfiles, ¿no?, de la judicatura que han alzado la mano, como es el caso de la compañera, pues para ocupar los cargos. Pero bueno, también vaya, la reforma, y esa es la razón de ser de la candidatura que represento, que como se pueden dar cuenta, pues combino una candidatura joven, pero también respaldada por la capacidad técnica, porque estoy convencido de que una cosa no está peleada con la otra. Y la razón de necesidad o la razón de ser que yo les comento es que en el México de hoy existen dos realidades que parecen tan dispares como ciertas. Y la primera es que tenemos que reconocer todos los que somos operadores jurídicos, ya sea como litigantes o como personal adscrito al Poder Judicial o inclusive como académicos, que sí existía la necesidad de transformar el Poder Judicial. Eso es una realidad que vaya, quien la quiera hoy por hoy negar, pues también, o sea, tanto miente como se engaña a sí mismo, ¿no? En fin, desde cuestiones de que la percepción de la gente, y eso lo hemos visto en las calles, es de que el Poder Judicial es lejanísimo, ¿no? Todo el mundo imagina al juez como un hombre varón, ¿no?, de cana y togado, ¿no?, que habla un lenguaje que el común de la gente es incapaz de entender y que ciertamente no tiene por qué hacerlo, porque pues somos precisamente los operadores jurídicos los que debemos de entender a la gente y no ellos a nosotros. Inclusive, y si alguno de ustedes ha puesto atención en esto, todas las sedes judiciales, ninguna de ellas se encuentra realmente al nivel de la banqueta. Paséense por el tribunal más cercano que tengan a casa y en todos hay una escalinata porque pareciera que para acceder a la justicia hay que escalar como un nivel de beatitud que al mexicano de a pie le es inalcanzable. Y el 1 de junio o el 1 de septiembre, cuando sea la toma de protesta, pues simbólicamente, ¿no?, que ciertamente no vamos a agarrar pico y pala, pero sí estaremos eliminando esas escaleras que tanto han separado al Poder Judicial en todos los órdenes de gobierno del ciudadano mexicano de a pie. Y bueno, dicho eso, también, pues después empezaron digamos, a ahondar ciertos vicios que pasan en todo sistema que es conducido por seres humanos, pues hay seres humanos que tienden a la bondad y otros que tienden a la perversión, ¿no? Y eso es una realidad, pues, que es innegable, ¿no? Mexicanos contra la corrupción sacó hace un par de años a lo mucho el estudio que desafortunadamente, y es que eso era una vergüenza nacional, pues tuvo que titular Poder Familiar de la Federación.
¿no? ¿Por qué? Porque comprobaba en ese estudio cómo había circuitos judiciales en los cuales familias que contábamos con los dedos de una mano se distribuían absolutamente todos los tribunales colegiados y los juzgados de distrito. Entonces, ese clamor social de ver a la justicia lejana, de ver ciertas malas prácticas ahondadas, pues tuvo que necesariamente cobrar una factura política y lo hizo en la reforma. Ahora bien, tampoco desconozco yo, porque esa es la parte que nos toca a los operadores jurídicos que hemos tenido la oportunidad de acceder, pues, digamos, a la formación en las aulas, ¿no? Y a las oportunidades que desafortunadamente le siguen siendo negadas a la mayoría de la población en este país, pues es que hoy existe una legítima preocupación de que, como decimos en el México de a pie, que la medicina nos salga peor que la enfermedad, ¿no? Porque también es cierto que, pues bueno, si vamos a elegir personas juzgadoras, pues cómo las vamos a elegir y quiénes son, ¿no? Y digo, y ojalá y todos los perfiles, pues fuésemos personas como los que nos hemos parado aquí a dar la cara, como los que hemos pisado la calle, ¿no? Pero eso no existe necesariamente una garantía de que así sea. Claro, la responsabilidad es de ida y vuelta, porque todos somos responsables del voto, que no solamente tenemos derechos, sino que también tenemos la obligación de sufragar el 1 de junio. Entonces, ese voto, pues también, desde luego, la invitación es a que sea responsable, a que sea informado, y bueno, a que no tengamos miedo en abanderar muchas personas como, como quienes estamos hoy aquí al frente, que al final del día, pues somos candidatos que también esa es una de las noblezas de esta elección, es el primer proceso electoral que hemos tenido los mexicanos del México postrevolucionario, en el que somos candidaturas de ciudadanos para ciudadanos. ¿Por qué? Porque la reforma también deja fuera a los partidos políticos para evitar, pues desde luego que las personas juzgadoras queden cooptadas por cualquier otro interés que no sea precisamente la justicia. En fin, tratando de o reconociendo estas dos realidades tan innegables como aparentemente contrarias, pues es que decidí postularme también bajo un simple hecho, como litigante, que yo he sido litigante desde que era pasante en la Facultad de Derecho y tuve mis primeros trabajos, ¿no? Y he tenido la inmensa fortuna de haber sido, pues digamos, guiado en este camino de litigio o de ser postulante, como más propiamente hemos de decirlo, por grandes abogados a quienes les tengo mi entero respeto y reconocimiento. Además, también gente honesta, porque sin duda alguna, pues la corrupción no se ahonda en el sistema público, de no ser porque hay un sistema privado que también es corrupto y la paga, ¿no? Ningún juez puede venderse si no hay un litigante que está dispuesto a comprarlo. Y desafortunadamente también, pues había o hay un México en el cual hay muchos abogados que se afanan de decir, pues es que tenemos el caso ganado desde antes de presentar la demanda, consecuencia del influyentismo y de muchas otras malas prácticas. En fin, como alguien que ha tenido la fortuna de ser guiado por personas honestas y que siempre así me he conducido, no solamente porque es la educación que he recibido en casa, sino también porque es la formación con la que he hecho equipo en la vida profesional, pues he dicho, bueno, si esta justicia que a veces parece lejana a la gente, y si así nos va a los que somos abogados cuando nos vamos a parar al tribunal, pues yo no quiero imaginar cómo le va a la gente de a pie, ¿no? A quien no se dedica a esto, cuando quiere ir a perseguir su causa, cuando quiere ir a ver cómo va el tema de su arrendamiento, de la guardia y custodia de sus hijos, del divorcio o de la herencia que llevan tramitando ya 3 generaciones, que todos estos casos no le son ajenos a nadie de los que nos encontramos aquí y de quienes nos pueden escuchar en las calles. Entonces, empatando esas dos realidades y conscientes, vaya, también de la queja que muchos hemos tenido en conciencia y en nuestra vida profesional, pues por un acto de congruencia, dije, no es válido quejarse cuando uno no está dispuesto a hacer nada para cambiarlo. Con esa intención es que represento una candidatura joven, con capacidad técnica, para meter el aire fresco al Poder Judicial de la Federación. Concluiré esta participación únicamente refrendando lo que han sido para mí los 5 ejes de campaña, que sin duda son mis 5 compromisos frente a la sociedad mexicana y particularmente frente a la sociedad del Distrito Judicial Electoral número 8 de las alcaldías de Tlalpan, Xochimilco, Milpalta, que estoy seguro de que con el favor de la ciudadanía, con su voto el 1 de junio, podemos transformar ese sistema de justicia en primera para combinar la juventud y la experiencia para transformar el sistema de justicia y meter aire fresco a la judicatura. La segunda es tener una justicia de puertas abiertas que no distinga
sobre todo que no distinga condición socioeconómica al momento de poder tener acceso a la justicia. La tercera tiene que ver, muy importante, con recordar, o más bien tener muy presentes en el día a día a quienes son los más olvidados de nuestra sociedad. Implica desde la materia civil la protección de la propiedad, las tradiciones y las formas de vida de nuestros pueblos y barrios originarios, que a veces pareciera desde el centro de la ciudad que ya no existen, pero esta ciudad conserva grandes tradiciones fuertes, sobre todo en el que es nuestro distrito por el que hoy contendemos. La cuarta, la protección primordial de la niñez. Para mí es claro que no hay sujetos más nobles de proteger en un tribunal colegiado civil que los niños y las niñas que a veces enfrentan dobles vulnerabilidades. Siempre me gusta hablar de las infancias en plural porque así es como existen. La infancia no es una, las infancias son varias porque hay infancias con discapacidad, hay infancias en condición de pobreza, hay infancias que enfrentan dobles, triples y cuádruples vulnerabilidades y quienes pretendemos formar parte de la nueva judicatura nos debemos de deber a ellos porque todos fuimos niños. Y finalmente, pues una política de cero tolerancia a la corrupción, que a veces hasta pareciera que está de más decirlo, pero la sociedad no nos va a soportar ni una más. Y como siempre lo he dicho, no basta que seamos distintos frente a la judicatura que hoy se despide, sino que además tenemos que ser distinguibles. Y eso solamente lo va a aportar nuestra calidad moral y profesional. En fin, con estas 5 propuestas en la mano, con estos 5 compromisos que personalmente he hecho frente a la ciudadanía, pues yo me reitero a sus órdenes, agradezco mucho la invitación del Instituto de Posgrado en Derecho, agradezco tanto a la compañera, a la doctora García Torres, como a la licenciada Karen Chávez, y les recuerdo votar 36 en la boleta rosa, casilla rosa, a todos nuestros vecinos de Tlalpan, de Xochimilco y de Milpalta este 1 de junio. Muchas gracias. Muchas gracias por su valiosa participación y por compartirnos sus conocimientos y reflexiones en esta sesión. Sí tenemos una pregunta en Zoom, se las voy a compartir. En la realidad social mexicana, las mujeres estamos menos preparadas. Tenemos menos tiempo para desempeñar nuestro trabajo porque tenemos otras labores y aunque la reforma garantiza equidad en los puestos, ¿qué retos enfrentarán las juezas y magistrados que resulten electas? ¿Cómo podemos garantizar que desempeñen su puesto con la carga laboral y de tiempo que requiere? Pues la verdad yo no comparto la opinión de que estamos menos preparadas. Probablemente sí somos menos mujeres las que trabajamos en el Poder Judicial de la Federación, sí somos menos mujeres las que somos abogadas hoy día en México. Tan es así que el número de participantes, hombres y mujeres, para este proceso electoral fue diferente. O sea, nos fuimos casi al 3-1. Por casi 3 candidatos hombres había una mujer. Eso quiere decir que nuestra población está conformada de diferente manera, pero de ninguna manera quiere decir que estemos menos preparadas. Hay mujeres como yo, con doctorado, con especialidades, y el hecho de que sean mamás, que seamos mamás, no nos limita en el desarrollo profesional. Eh, Voy a poner mi caso como ejemplo porque soy mujer, soy candidata, soy mamá, tengo doctorado y eso no me limita frente al compañero. Cada uno tenemos diferentes oportunidades y diferentes contextos, pero no creo que yo me encuentre en desventaja frente a él por mi condición de mujer o de mamá. Creo que los dos estamos altamente capacitados para ocupar estos puestos y si en algún momento nos hiciera falta algún estudio, lo haremos. Y si nos falta experiencia, la adquiriremos en la práctica y con los estudios que se requieran a nivel de especialidad, pero no creo que estemos limitadas. Ahora, si la limitante se refiere al tiempo que podremos destinar a nuestra función jurisdiccional frente al tiempo que hay que destinar a nuestras familias, creo que las mujeres somos tan organizadas y además somos tan valientes que desde el día 1 que decide una salir de la casa para ir a trabajar a, a una labor diferente al hogar,
estamos conscientes de que eso nos va a implicar un doble esfuerzo y una doble jornada. Y lo hacemos porque queremos, porque nos gusta, y ese es el proyecto de vida que hemos elegido. Y generalmente lo hacemos porque además tenemos el apoyo de nuestras familias llamando al sector masculino. Una mujer estudia porque el papá la apoya o los hermanos la apoyan, no solo la mamá. Después, cuando una mujer se casa o es madre de familia independiente, puede seguir realizando estudios o desarrollarse profesionalmente. Si tiene esposo, generalmente porque el esposo la apoya o porque la apoya un grupo de familiares. Quiero decirles que entonces no estamos en desventaja, porque si bien es cierto, se nos complica más por el tema de que cuando tenemos maternidad le dedicamos un poco más de tiempo a los hijos, pero es por nuestra naturaleza. Nosotros somos las que gestamos al bebé, somos las que lo amamantamos y de alguna forma eso nos da una mayor cercanía con los hijos. Pero en esta época de paridad de género, incluso hay licencias por paternidad para que los hombres desempeñen un rol similar al de las mujeres, que sean ellos también los que se encarguen de cambiarles el pañal, de darles el biberón, de alimentarlos. Y eso no los hace menos masculinos ni los hace tener una ventaja frente a las mujeres. Creo que estamos en una época en donde debemos cambiar nuestra forma de visualizar el tema sobre la educación de los hijos, la atención al hogar y el rol de las amas de casa. Hoy día, no solo hay amas de casa, mujeres, también hay hombres que se dedican a las labores del hogar. Yo tengo una amiga que tiene bebés y ella se dedica a trabajar y su esposo es el que se encarga de los roles del hogar. Eso no lo hace menos masculino, ni a ella la hace una mala madre por haber sido a trabajar. Simplemente que en la vida los roles les funcionó así. Yo puedo compartirles también mi experiencia que cuando mis hijos tendrían alrededor de 4 y 6 años, no había quien los cuidara. Mi esposo y yo siempre fuimos de la idea que los cuidara alguien de la familia porque pues les tiene cariño sobre todo, paciencia, y los cuidados no se pueden comparar a los de una persona externa cuando hay ese amor por parte de la familia. Pero en esta época resulta que vivíamos a 54 kilómetros de la casa de su familia y de la mía, entonces no había forma de que alguien así los cuidara. En ese momento consideramos que los niños estaban muy pequeños para dejarlos al cuidado de alguien externo y dijimos, bueno, pues que alguno de los dos deje de trabajar y se dedique a cuidarlos mientras encontramos quien nos lo cuide, la capacitamos y se adaptan. Entonces, en ese momento dijimos, bueno, pues el que tenga un horario menos difícil y otro dijo, no, pues el que tenga un menor ingreso, que era lo que menos nos iba a afectar. Quiero decirles que en ese sentido la decisión fue difícil. Y esa mañana tomamos la decisión de quién se iba a salir a trabajar, pero sorprendentemente, en el transcurso del día las cosas cambiaron y uno de los dos se quedó sin trabajo. Se resolvió el problema. Entonces, eso no nos resta posibilidades, ¿eh? Para nada. Y al día de hoy, seguimos intercambiando esos roles conforme nos lo va dando la vida, el trabajo y las mismas necesidades de nuestros hijos, porque todos los hijos son diferentes como los 5 dedos de la mano. Así los dos sean hombres o los dos sean mujeres, tienen demandas diferentes, requieren tiempos diferentes y su comunicación con nosotros es diferente. Entonces, todos tenemos que evolucionar en esta universalidad y eso no nos da una desventaja. Tal vez la desventaja está en cómo nos ve la sociedad allá afuera, por esos etiquetas que nos ponen de, es mujer, no va a tener oportunidad de atender esta labor jurisdiccional, pero no creo que sea el caso. Y finalmente quiero compartirles otra experiencia. Cuando yo quise entrar al Poder Judicial de la Federación, tenía un muy buen maestro en la Escuela Federal de Formación Judicial que era excelente en materia de derechos humanos. Entonces, cuando yo lo vi impartirme esa clase, yo dije, wow, quiero trabajar con él. Y le fui a pedir trabajo. Y mi sorpresa fue la incongruencia de su conducir. No puede ser que él pensara que por estar casada y tener hijos yo no tenía tiempo para trabajar. Y esa fue la razón por la que hoy estoy aquí. Soy una mujer de retos, soy una mujer que no se vence ante las adversidades
Y si en ese momento él me negó cualquier posibilidad porque no disponía de todo mi tiempo para esa labor, hoy le estoy demostrando a él y a mí misma que sí se puede. Después de 13 años, yo sigo con una familia estable, estoy más capacitada que en ese momento y no he dejado una u otra cosa porque sean incompatibles. Creo que cuando uno quiere hacer las cosas, se busca el tiempo, se buscan las vías y si tenemos el apoyo de la familia y en este caso de la ciudadanía que nos favorezca con el voto, estamos del otro lado. Gracias. Bueno, gracias. Solo un breve comentario a lo que pues bien apuntaba la doctora. Vaya, es una labor mucho más compleja que sencillamente a lo mejor ver quién tiene más tiempo y quién no, también de parte del Estado, no solo el Poder Judicial, sino que es importante que, vaya, el Estado en su conjunto implemente cada día mejores políticas públicas, que desde luego algunas se pueden tomar desde la titularidad de los órganos, por ejemplo, sencillamente y no solamente para las personas titulares, porque a lo mejor pues ya siendo jueza o siendo magistrada es mucho más fácil pues acomodar tu agenda y ver cómo atiendes pues además vaya a la familia siendo juez, siendo magistrado también, pero ¿cuántos padres y madres de familia no hay que tienen que partirse en mil pedacitos y que esto puede complicar precisamente el acceso a ciertas oportunidades? Vaya, como oficiales judiciales, como secretarios. ¿Por qué? Porque a lo mejor la sede queda muy lejos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay una escuela cercana. En fin, todas esas son cosas que se tienen que resolver. Inclusive para las personas postulantes, los litigantes, como nos conocen generalmente, pues vaya, o sea, hoy por hoy una mujer en estado de lactancia acude a una sede jurisdiccional y ¿cuántas tienen una sala de lactancia? ¿No? O sea, empecémonos por hacer esas preguntas para poder transitar un México en el cual, pues no sencillamente creamos que va a venir la mano invisible, ¿no? Como decían los liberales de las doctrinas económicas a resolvernos los problemas, sino que hay que poner bastante de nuestras partes para que, pues vaya, efectivamente la realidad familiar, económica y social no sea un impedimento para que todos, hombres y mujeres, podamos acceder a buenas oportunidades y, ¿por qué no?, pues convertirnos en excelentes servidores públicos, que es lo que estamos buscando con este proceso de reforma. Muchas gracias. Muchas gracias por exponer el tema y visibilizar la importancia y trascendencia de la paridad de género, que es, bueno, uno de los poderes de la unión de nuestro país. Es un avance, falta mucho, pero siempre debemos de tomar un primer paso. Y este puede ser ese paso que necesitamos. Deseamos la mejor a esta intención de buscar cambiar las realidades sociales para las mujeres. Confío que con ustedes el proceso será transparente y justo. Pero también exige que sigamos preparándonos, porque paridad no debe ser solo un número en las boletas que debemos de cumplir, sino una garantía de que los hombres y mujeres que lleguen sean los mejor preparados y lleguen a donde más se necesita, justicia y vocación. Les extendemos nuestros mejores deseos en esta contienda y reiteramos que el instituto siempre estará abierto para poder recibirlos de nuevo. Finalmente, para las personas interesadas y que podamos seguir su trayectoria en este periodo de campaña, ¿nos podrían repetir sus redes sociales, el puesto al que son candidatos, número y color de boletas? Y bueno, si tienen algún comentario final. Gracias. Mis redes sociales son osiris.garcia.torres y soy la número 12 en la boleta rosa de la candidatura a magistrada en materia civil del primer circuito. Quedo abierta a sus comentarios y en las redes sociales podemos seguir conversando sobre cualquier tema de interés para ustedes, si quieren disipar dudas sobre mi persona, mis estudios, mi experiencia o simplemente conocer un poco más sobre lo que he venido haciendo en campaña. Estoy a la disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, yo aparezco con el número 36, igual en la boleta rosa, nada más que en la columna de varones, casilla rosa número 36, boleta rosa, así pueden votar por un servidor, Salcedo Roa Luis, número 36. Y bueno, en todas mis redes sociales aparezco como @Luis Salcedo Roa.
me pueden seguir absolutamente en todas y además pues yo estoy poniendo a disposición de todos los vecinos la línea de teléfono en la que yo les contesto personalmente tanto llamada como WhatsApp para que podamos platicar largo y tendido como ustedes quieran y es el 55 11 31 05 18. 55 11 31 05 18. Ahí estaré encantado de servirles, no solamente en este proceso, sino también, pues primeramente Dios siendo magistrado, que la línea quede abierta para seguir en contacto con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora, si me permiten, por favor, vamos a hacer una pequeña pausa de unos 13 minutos para recibir al siguiente participante. Muchísimas gracias. Karen, para que no se nos vaya la gente, podemos continuar aquí y yo puedo estar participando, ¿eh? Muchas gracias, señores candidatos, candidato. Un privilegio poder estar dando este espacio.